Buenas noches, doctor. ¿Empezamos? Sí, por favor. Ok. Buenas noches. Este tema es el de epistaxis y, bueno, el equipo pues va a estar conformado por los del grupo A y los del grupo H. Y bueno, Ujú. vamos a empezar. Ok, bueno, vamos a empezar con el concepto. Etimológicamente, la palabra epistaxis este, va a significar salida gota a gota, pero ya en el término médico significa la salida de sangre por uno o ambos corredores nasales que fluye por delante de los vestíbulos y atrás por la faringe. Bueno, en el libro nos menciona que hay 4 mecanismos por los que la nariz o la mucosa nasal va a ser más probable o muy ajá, pues sí, más probable a que presente este sangrado. La primera va a ser que está expuesta más que cualquiera a sufrir vasodilatación y vasoconstricción. La segunda es por su fragilidad, por su poco espesor y la fácil congestión y rica vascularización. La tercera va a ser por la mancha vascular de Kieselbach, de la que ya hemos estado hablando en clases. Y la cuarta va a ser la mancha vascular, que es por su situación en la parte anteroinferior del septum nasal y que esta va a estar muy expuesta a los traumatismos y al rascado digital. Ok. Acuérdense que mencionamos en clase que es la parte más irrigada, ¿no? O sea, que tiene un sistema arterial tremendamente importante. Muy bien, síguele. Bueno, hablando un poco de epidemiología, del 10 al 12% de la población en algún momento de su vida va a sufrir de esta epistaxis. De ahí el 60, no, perdón, ajá. Bueno, su prevalencia, perdón, es del 10 al 12% en la población y el 60% de la población sufrirá de algún grado de epistaxis en su vida. El 6% va a requerir de atención para su tratamiento y control y el 90% no tiene causa sistémica subyacente y una causa hematológica subyacente principal pues va a ser la trombocitopenia inmune. Bueno, aquí hay un poquito de confusión. Habitualmente la causa más, las causas más frecuentes e importantes de los sangrados nasales son causas extranasales, o sea, causas fuera de la nariz. Y entre el 20 y el 10% son de causas directamente locales. Muy bien, síguele. Sí, continúale, por favor. Ay, sí, perdón, doctor, gracias. Bueno, algo también importante es la anatomía vascular nasal y en esta vamos a tener que pues las arterias o las arterias de la mucosa nasal provienen de los dos grandes troncos arteriales que va a ser la carótida externa y la carótida interna. Bueno, con la carótida externa pues va a tener una rama maxilar interna y esta a la vez va a dar la arteria estenopalatina que va a llegar al septum nasal. Que es donde casi siempre se va a producir la epistaxis. De ahí tenemos que la carótida interna va a dar una rama que es la arteria ofálmica y de ahí las arterias etmoidales anteriores y posteriores y estas van a terminar en las fosas nasales. La arteria, esta arteria esfenopalar, Palatina descendente. No, si te fijas en tu esquema, por ejemplo, la esfenopalatina entra por la parte posterior de la nariz, o sea, por la parte pegada vamos a la cola del cornete medio, y las etmoidales entran por arriba, o sea, a través de la órbita provienen de la cavidad craneana. Entonces se van a distribuir y se van a anastomosar con las ramas también de la facial y de la palatina a nivel del plexo de Kieselbach, que es donde tienes tu dibujito ahí. Y una cosa que siempre estamos diciendo, mencionando, es que el plexo de Kieselbach está accesible al dedo. O sea, acuérdense, eh, leo que a veces les pregunto siempre quién no se ha metido los dedos en la nariz y se ha rascado o ha sacado un moquito por ahí seco con la idea de limpieza. Entonces, y eso es lo que está accesible al dedo, o sea, donde toca el dedo, la punta del dedo, habitualmente ahí se encuentra el plexo de Kieselbach,
que es el área de conjunción de todos los sistemas arteriales. Muy bien, sígale. Sí, así como lo mencionó el doctor. Muy bien. Bueno, de ahí vamos a tener una clasificación que Sí. pues es en epistaxis anteriores, posteriores y superiores. Las anteriores se van a dar en el área de Kieselbach, que en esta menciona el libro que se da más frecuente en la niñez y en la pubertad, y esta va a ser provocada por estornudo, tos, rascado del orificio nasal, por golpes en la nariz, por comidas excesivas, por algunas bebidas alcohólicas, por ejercicio intenso y exposición prolongada al sol. De ahí tenemos la epistaxis posteriores, que van a ser del tronco de la arteria esfenopalatina. Esta es más común desde los 40 años en adelante y hasta la ancianidad, y casi siempre es grave y es un signo de hipertensión arterial. Y esta es la más difícil de cohibir. Y de ahí tenemos las epistaxis superiores, que va a ser de las arterias. Bueno, no sé de dónde sacaste tu clasificación, está muy bien, pero los más simplificado, nada más vamos a tener dos grupos importantes, las anteriores y las posteriores. O sea, las anteriores y posteriores, y nos vamos a ir con esas dos clasificaciones. Sangrados anteriores son los que se escurren así que por delante, salen por las fosas nasales, son las que son visibles, son las que tenemos a la vista, ese es el sangrado anterior. Y el sangrado posterior es el que es la parte posterior de la nariz y habitualmente se va hacia atrás, hacia la garganta. Los que son los que estamos deglutiendo constantemente la sangre y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad que se esté sangrando. Entonces son los dos sangraditos. Las arterias esmoidales, te decía que la clasificación esta más que nada la dejamos porque a veces dependiendo de cuál de las arterias esmoidales sangre, puede darnos sangrados hacia adelante o nos puede dar sangrados hacia atrás. Entonces vamos a dejarlo nada más en sangrados anteriores y sangrados posteriores. Sangrados anteriores, los que se vienen para adelante, sangrados posteriores, los que se van para atrás. En alguna ocasión, de algunos de los grupos, no me acuerdo cuál de los dos grupos, le tocó en clínica ver un sangradito. Y adelantándonos a la exploración por rutina, fíjense bien, por rutina, paciente que llega sangrando en la nariz, le tenemos que abrir la boca, bajar la lengua y ver la garganta. Porque de eso depende que lo clasifiquemos como sangrados anteriores o sangrados posteriores. Si vemos que está chorreando sangre por atrás, corriendo sangre hacia atrás, bajando a través de la garganta la sangre, es automáticamente un sangrado posterior, ¿sí? Entonces, podemos tener un paciente con un sangrado tremendamente abundante por delante, pero si le abrimos la boca y no hay sangrado en garganta, es un sangrado anterior y son los que dicen fáciles o relativamente fáciles de controlar. Y por el contrario, es un paciente que casi no tiene mucho sangrado hacia adelante, pero que le abrimos la boca y vemos que está chorreando en sangre hacia atrás, que está escurriendo, ese es un sangrado posterior y son los de difícil manejo. Muy bien, continúale. Okay, gracias, doctor. ¿Seguimos? Sí, van a continuar con la etiología. Sí. Bueno, compañeros, buenas noches, doctor, buenas noches. Bueno, vamos a ver ahora la etiología, ¿no? ¿Cuáles son las causas que nos pueden provocar esta epistaxis? Y de manera general podemos dividirlas tanto en causas externas como en causas internas. Traté de basarme un poquito de la clasificación que viene en el libro, y bueno, estaba leyendo también otros fuentes en internet, en unos artículos y unos resúmenes. Y entonces hay un poquito de pues no discrepancia como tal, pero hay quienes clasifican de manera diferente las Las causas. epistaxis. Algunas causas externas dentro de las causas internas y algunas causas locales como si fueran generales y demás. Entonces hay un poquito de confusión en esa parte. Entonces traté de hacerlo lo más general posible.
No, mira, Bueno, no hay confusión, ¿eh? O sea, vamos, o sea, habitualmente los sangrados, o sea, que son los que estamos haciendo, o sea, lo que va a sangrar es la nariz, ¿sí? Pero, el pero es un momento dado que son causas locales, o sea, lo que llamamos causas que se producen directamente en la nariz. O sea, la consecuencia, la causa o el origen de todo se origina en la nariz. Y tenemos patologías sistémicas cuya manifestación va a ser sangrado por la nariz. O sea, vamos facilitándote un poquito. Por ejemplo, un paciente, un niño con una leucemia, se fue, sí, mi compañía tiene un poquito de problemas con internet, pero vamos a tratar de entonces, volver digamos, a por ejemplo, un niño con una leucemia, o sea, la leucemia, se han oído ustedes hablar de leucemia, me imagino, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, un niño con una leucemia va a ser un niño con toda la alteración de su fórmula blanca, su cuenta plaquetaria y obviamente con trastornos de coagulación. Y esos niños van a presentar sangrados en diferentes partes del cuerpo. O sea, pueden sangrar en las encías, pueden sangrar en la mucosa intestinal y uno de los lugares que puede sangrar es la nariz. Entonces, desde ese punto de vista, la manifestación va a ser el sangrado por la nariz, pero la causa es totalmente extranasal. ¿Sí queda claro el concepto? Sí, Sí, doctor. doctor. Digo, sí, sí. Igual manera, un paciente, estamos hablando de niños. Ahora, vámonos con los de mi rodada. Paciente de mi rodada, o sea, acuérdense que ya entre más grande es uno, más edad tiene, la presencia de hipertensión, por decir algo, es de la patología más frecuente que puede haber. Entonces, un paciente con una hipertensión no controlada o que pueda presentar un pico hipertensivo, igual se pueden reventar las arterias, las arteriolas, se pueden reventar y ocasionar sangrados. Ustedes han visto o ya hablaron de que el hipertenso, que es el asesino, y la hipertensión, que es asesino silencioso, puede hacer ruptura dentro del cráneo, dentro del cerebro, de una hemorragia intracraniana. Pero también una de las manifestaciones que puede presentar un paciente hipertenso es un sangrado nasal. Se revientan las arterias, o sea, la gran vascularidad de la nariz la hace propicia para que se presenten ese tipo de problemas. Entonces, un paciente hipertenso no controlado, a veces la primera manifestación de una hipertensión o el debut de un paciente como hipertenso es un sangrado nasal. Y volvemos, está sangrando la nariz, pero la causa es una patología sistémica. ¿Sí estamos? O sea, es una causa extranasal completamente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que distinguir cuáles son las causas locales y cuáles son las causas sistémicas, ¿sí? Porque son un momento dado. Y el mayor porcentaje de los sangrados son la patología sistémica. Pues, sí puedes saber un poquito de confusión y haber mencionado, pero volvemos a lo mismo. En eso se reducen los dos grandes grupos también. Causas locales, causas sistémicas. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Y las causas más frecuentes son las causas sistémicas. Muy bien, síguele. Sí, doctor. Bueno, dentro de las causas, de causas externas, tenemos las causas traumáticas, ¿no? Dentro de las Ujú. traumáticas podemos hablar de tres importantes: digital, traumatismos maxilofaciales y la rotura de la carótida interna. Bueno, la digital, pues es la, digamos, clásicamente como la conocemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues, metemos el dedo de nariz o El picamos la rascado de nariz, nariz. ¿no? O el rascado de la nariz, ajá. Como se comentaba, intentamos, no sé, quitar alguna resequedad o queremos quitar algún malestar de la nariz y la picamos por accidente o algo. Entonces, pues es una de las causas más frecuentes de epistaxis y sobre todo Ujú. es muy común en los niños, ¿no? Pues justamente por esto, manipulación de la nariz, ¿no? Em, Dentro de los traumatismos maxilofaciales, me parece que hay un tema aparte de traumatismos faciales, me parece, que lo comentan después en el temario, pero brevemente, pues esto es a causa de la adherencia de la mucosa nasal y el periósteo.
Entonces, como la mucosa está adherida al periósteo y hay algún traumatismo de cualquier tipo, esta adherencia pues condiciona a los desgarros de la mucosa y consecuentemente pues produce las hemorragias, ¿no? Y la rotura de la carótida interna, pues ya vimos la anatomía vascular tan importante. Entonces, ¿Dónde cuando hay viste lo alguna de rotura, dónde viste lo de la rotura de la carótida interna? lo tengo en un PDF, doctor. ¿En qué? En un PDF. Porque es rarísima. Tu paciente se te va a morir. O sea, una ruptura de carótida interna, el paciente se muere. O sea, no hay ninguno que sobreviva a una ruptura de carótida interna. Sí, o sea, realmente son sangrados salvajes, pero salvajes auténticamente. O sea, porque acuérdense que lo que estamos viendo en nariz son las ramas terminales de la carótida. Y las ramas terminales de la carótida interna viene siendo las arterias etmoidales. O sea, la rama terminal de la carótida interna dentro del cráneo es la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica en su trayecto ya próximo a terminar sobre la órbita es que suelta las dos arterias etmoidales. Hacia atrás, más hacia atrás, cuando entra la carótida interna propiamente como tronco único de la carótida interna, híjole, el único caso que he visto en mi vida no llegó ni al hospital siquiera, ¿no? Fue un diagnóstico prácticamente de autopsia que se le había reventado la carótida interna a su entrada en el agujero carotidio y ahí se quedó. O sea, no alcanzó ni siquiera a llegar al hospital, ¿no? Ahorita decía que la ruptura de la carótida interna es tremendamente así. Es el único caso en mi vida que yo he visto, ¿no? De eso, ¿no? Y estábamos todavía en la residencia cuando llegó el paciente con eso. Y fue diagnóstico de autopsia, ¿eh? No fue diagnóstico de poderlo haber visto. No, una pregunta que estaban haciendo ahorita, estamos hablando de causas locales y causas sistémicas. Entonces tenemos que hablar y sistematizar cuáles son las causas locales y cuáles son las causas sistémicas. Lo que mencionaba o que preguntaban ahorita del angiofibroma, pues es una causa local, es netamente una causa tumoral. O sea, vamos dentro de lo que vamos a ver ahorita, de las causas locales, puede ser una causa traumática como son los rascados, o sea, la lesión y la erosión de la mucosa nasal, ¿sí? Acuérdense que, ¿qué es lo que va a producir que se meta uno el dedo en la nariz? Pregunta para todos. ¿Qué es lo que se va a producir? ¿Qué es lo que nos va a causar la mayor parte de las veces que uno se meta los dedos en la nariz? ¿La comezón? La comezón, el prurito. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la comezón, del prurito? Perdón, sí contesté la pregunta que me hicieron del angiofibroma. Es una causa local y se considera como, vamos a ver, dentro de las causas locales hay lesiones tumorales, o sea, los tumores propios en la nariz que van a dar sangrado. Muy bien, si no sé si contesté la pregunta. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a sistematizar, ¿sí? Tenemos causas locales. ¿Cuáles son las causas locales? La principal, la más frecuente, sobre todo en niños, es el rascado nasal. Ahora, la causa más frecuente de meterse los dedos en la nariz para todos nosotros, ¿cuál es? Pues es el prurito. Nos da comezón y metemos la nariz. ¿Qué otra causa frecuente hay de tocarse, trasquetearse la nariz? ¿Por la resequedad, doctor? ¿Por qué la resequedad? ¿Cuál es la causa de la resequedad? Estás bien, pero ¿cuál es la causa de la resequedad? Los extremos de cambios de clima. No. La sequedad de la mucosa nasal. Sí, por eso, la resequedad de la mucosa nasal, ¿qué origina cuál es la causa más frecuente que origina la resequedad de la mucosa nasal? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les piensa que puede hacer? ¿La ausencia de moco? No, esa sería la consecuencia, la falta de moco. Acuérdense que una vez, cuando hablamos de la fisiología y todo, mencionamos que la nariz es una cavidad húmeda.
que debe estar siempre húmeda la nariz. O sea, acuérdense que quedamos que las funciones de acondicionamiento de la ventilación es darle humedad al aire. Entonces la nariz nunca debe de estar seca. ¿Cuál piensan ustedes que sea una causa iatrogénica sin tener ganas de dañarse, porque es una iatrogenia que provoquemos nosotros mismos que se nos reseque la nariz? La limpieza constante. Sí, la limpieza de nariz, la bendita limpieza de nariz. Acuérdense que les he mencionado que los otorrinos estamos en contra de la higiene. Acuérdense, siempre les estamos diciendo no se limpian los oídos. Yo lo va la misma, no se limpia la nariz. O sea, la nariz es una cavidad húmeda. El meterle el pañuelo, la servilleta, el Kleenex, el cotonete, el dedo, va a hacer que el moco se deshidrate, se seque. Si usted le mete un pañuelo, una Kleenex, acuérdense, sale hasta mojadito. Entonces le absorbe la humedad al moco y ese moco se deshidrata y va a formar costras que se van a pegar en la nariz. El moco seco se va a pegar en la nariz. Entonces la causa más frecuente de resequedad nasal es la limpieza nasal. Así como el prurito en el oído, decíamos que era por falta de cerilla, aquí tenemos que la resequedad nasal habitualmente es consecuencia de estarse limpiando la nariz, ¿sí? O sea que le estamos quitando, le estamos robando la humedad que debe de tener. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Pues ya acuérdese que igual con los oídos, que decíamos que los oídos se limpian con los codos, la nariz, una cosa es sonarse la nariz, estornudar o limpiar, y otra cosa es meterse cosas en la nariz. Y acuérdense que uno de los hábitos higiénicos que tiene las mamás con los niños es mandarlo a la escuela con la nariz limpia y le zampan el pañuelo, el Kleenex, el cotonete, con la idea de que su niño vaya limpiecito, ¿no? Vuelvo a repetir, son hábitos que se han adquirido, que se tienen, pero que no son la indicación correcta. Entonces, la resequedad nasal es consecuencia de limpieza. ¿Sí estamos? Y eso va a formar moco seco dentro de la nariz. Y ya les dije a ustedes el otro día, ¿cuál es el mecanismo reflejo que todo mundo tenemos cuando tenemos un moco seco en la nariz? Meternos el dedo a la nariz y Meternos el picar. dedo y sacarlo, ¿no? O sea, acuérdense que hay algunos que todavía hasta lo agarran y lo sacan y se lo prueban, ¿no? O sea, es como si fuera una saberita, ¿no? Y no se pueden comer uno solo, ¿no? Sí. Entonces, el moco seco, estamos, es la causa más frecuente de, o es la representación de que se está limpiando la nariz. Muy bien, continúale, síguele. Pues estamos hablando de causas locales. ¿Qué otra cosa más puede ser local? Ya estamos hablando de prurito, la resequedad, y el prurito, aparte de eso, ¿por qué puede estar ocasionado? ¿Cuál sería la ¿Por causa más frecuente? infecciones? ¿Cuál sería la causa más frecuente del prurito? Digamos, en forma pacientes. ¿Qué patología? La alergia. Sí. Acuérdense que las tetrada de alergia dijimos que era obstrucción, rinorrea, salvas de estornudo y prurito nasal. Entonces, la alergia es una causa frecuente y constante de prurito y va a condicionar que se meta en el dedo. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Ahora, ¿qué otras causas locales? Estamos hablando, vámonos por... Fíjense que la alergia es un padecimiento sistémico, ¿eh? Estamos hablando que la alergia es un padecimiento sistémico con la repercusión nasal, ¿sí? Ahora, ¿qué otra causa local sería importante que tenemos? Las expresiones de tabique, jóvenes. Tabique desviado. O sea, el tabique desviado, por eso va a producir asimetría entre una fosa y la otra. Va a haber una asimetría marcada entre una fosa y otra. Entonces, del lado convexo, habitualmente, la mucosa nasal se adelgaza. Se adelgaza y eso es un área que va a estar frágil, de adelgazada la mucosa nasal del tabique, y eso va a ser una causa completamente frecuente de sangrado. Es más, muchas veces el tabique lo operamos no porque esté tapando la nariz,
sino lo operamos porque es una causa constante y frecuente de sangrados en los pacientes, ¿sí? Y sin importar la edad, lo estamos operando por la frecuencia con la cual se están presentando los sangrados. Entonces, los tabiques desviados, y acuérdense que el tabique desviado, o sea, la transducción septal, es consecuencia postraumática. Ya hemos mencionado que no son hereditarios, ni genéticos, ni eso, son traumáticos. Muy bien, ¿qué otra causa local pudiera ser que nos dé también resequedad? Ahora sí, lo que ustedes mencionaron, de exposición a los climas. El clima, acuérdense, el frío tiene tendencia a resecar la mucosa nasal. Pues en climas fríos es más frecuente que haya resequedad nasal. Entonces es más frecuente que se presenten sangrados. El tabaco, el humo del tabaco, o sea, todo lo que son la gente que se dedica a que cocina con leña de carbón, que es frecuente en nuestro medio rural, o sea, el humo, o sea, paraliza los cilios, disminuye la motilidad ciliar y es una causa frecuente de resequedad nasal. Entonces ustedes van a ver y van a escuchar que mucha gente en los pueblos, en nuestro medio, o sea, pacientes que cocinan con leña, con carbón, van a estar con sangraditos nasales por la resequedad nasal que se presenta secundaria a la expulsión del humo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Los tumores, jóvenes, acuérdense, vamos a hablar de tumores, los tumores nasales. Los tumores nasales, por crecimiento, vamos a un carcinoma, un carcinoma, un pólipo, o lo que ahorita vimos, un angiofibroma, por crecimiento, van a aumentar la circulación. Acuérdense que los tumores tienen una etapa de neovascularización, el tumor va creciendo y se va formando vascularización a su alrededor para ir teniendo viabilidad. Entonces, inclusive hay muchos tumores que sus partes distales, inclusive tienen hasta necrosis tumoral, necrosis de las áreas, y obviamente se desprenden y sangran con mucha facilidad todos los tumores. Ahora, mención aparte, vamos a tener que tocar con el angiofibroma. El angiofibroma es una tumoración muy específica, muy especial, que vamos a tener que tocar por separado, pero todas las masas tumorales tienen tendencia a producir los sangrados. Y estamos hablando de causas locales, fíjense bien. ¿Sí queda clara la diferenciación entre lo que es una causa local y una causa sistémica? Sí, doctor. Muy bien, ahora vámonos con las partes sistémicas, con un área sistémica. ¿Qué se les antoja? A ver, ahora sí te dejo de otra vez, continúale con la exposición. Sí, doctor, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas internas, tenemos ahora sí las causas locales. Dentro de las locales, por ejemplo, es una causa idiopática que puede atribuirse a traumatismos mínimos, a desecación, por ejemplo, que eso se comenta en los factores ambientales que ya comentamos un poco, como comentaba el doctor. Bueno, retomando un poco, los climas fríos, las temperaturas bajas, eh, alturas muy altas, ¿no? Pueden predisponer a la resequedad de la mucosa y desecar, ¿no? Desecar la mucosa, pero no se tiene una causa específica, por eso se le llama idiopática, ¿no? Como comentaba el doctor, las neoplasias las podemos dividir tanto en benignas como malignas, ¿no? Y estos tumores pues pueden producir una epistaxis debido, como comentaba el doctor, a su riqueza vascular y también a la sobreinfección asociada, que pueden ser tanto bacterianas como virales, ¿no? Es uno de los signos indicadores, ¿no? En este tipo de pacientes y siempre tiene que descartarse ante toda hemorragia recidivante, es decir, recurrente, ¿no? Y sobre todo si llega a ser unilateral. Algo importante, la obstrucción nasal, algias y déficit neurológicos son otros signos que en estos pacientes deberíamos buscar en anamnesis, ¿no? Como comentábamos nuevamente anteriormente, por la frecuencia podemos hablar tanto del angiofibroma nasofaringeo y el angiofibroma del tabique, de Es lo manera mismo, general. es lo mismo. Pero, por ejemplo, un traumatismo, un izquierdazo sobre la nariz, ¿qué sería? ¿Causa sistémica o causa local?
Local. Un local. Es una lesión que va, es un golpe, es un traumatismo que nos va a lesionar lo que mencionaste, va a lesionar la mucosa, y al lesionar la mucosa, otra vez va a sangrar, va a tener sangradito. Entonces, dependiendo de la severidad del traumatismo, va a ser la atención. Es más, adelantándonos, cuando hablamos de fracturas nasales, vamos a tocar el tema, en sí, la fractura no es ninguna urgencia. Sí, las fracturas sabemos que van a recuperarse al 100%. O sea, es urgencia para la persona que la siente, que siente que le dieron un golpe, que se deformó, que se hundió su nariz, que se tiene cambios. Pero en realidad eso no constituye ninguna urgencia, ¿sí? Lo que constituye la urgencia es el sangrado. O sea, la hemorragia es lo que va a ser el sangrado. Entonces, en las fracturas, por ejemplo, lo que nos interesa es parar y controlar el sangrado. Ya una vez que controlemos y paremos el sangrado, la nariz la podemos agarrar, enderezar, movilizar, hacer todo lo que queremos, pero tenemos controlada la urgencia. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra cosa más? Síguele. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, retomando un poco los factores ambientales, factores como le comentábamos, el frío, los ambientes secos o las grandes alturas, predisponen a la sequedad de la mucosa nasal y provocando sangrado, ¿no? Puede ser también por la entrada de un flujo de aire turbulento debido a una desviación del septum. Y se ha visto que este tipo de epistaxis, hablando de los factores ambientales, son más frecuentes en el invierno debido a la menor humedad, que entonces reseca, ya hemos comentado reiteradas ocasiones, reseca la mucosa nasal y predispone y provoca el sangrado nasal, epistaxis. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de causas generales, podemos hablar de las enfermedades hemorrágicas. Son, digamos, factores o problemas que pueden ocasionarse en la hemostasia local. Podemos hablar de una hemostasia primaria, que es la respuesta inicial a la rotura de un vaso, ¿no? Y que va a constar de varios pasos para su vasoconstricción, su adhesión y la liberación plaquetaria, ¿no? Y dentro de estos tipos o de esas causas, una alteración en cualquiera de estos pasos puede condicionar a la epistaxis, como por ejemplo la alteración vascular. También había leído que podían ser problemas carenciales, ¿no? Por ejemplo, como el escorbuto, ¿no? Trombopenias o trombocitopenias. Déficit de plaquetas, déficit de producción, etcétera, todo este tipo de causas. Y dentro de la hemostasia secundaria, pues aquí es ya propiamente el proceso de coagulación, ¿no? Que consta tanto de su vía intrínseca y su vía extrínseca. Entonces, dentro de estas hay causas propias, como las que tenemos en el cuadro de arriba, como las hemofilias, hipoprotrombinemia, los déficits de factores 5 y 7, me parece que es enfermedad de von Willebrand, me parece que era ajá, fibrinogenias o fibrinogeniopenias, ¿no? También hay causas infecciosas que provocan la enfermedad, bueno, provocan inflamación de la nariz, ya sea, como comentábamos hace rato, con las causas neoplásicas, ¿no? Que la sobreinfección, ya sea vírica o bacteriana, bueno, aquí también ya sin necesidad de hablar de la neoplasia, la infección propiamente, alteran la capa de la mucosa y predisponen el sobrecrecimiento de las cepas, ¿no? Y dan lugar a la resequedad, a costras, hemorragia, a la hipervascularización, ¿no? Dentro de una de las causas también que había encontrado es la enfermedad de Osler, que se comenta mejor en la siguiente diapo. Por favor, la siguiente diapo, por favor. Ese síndrome de Osler-Rendu, que se le conoce también. Muy bien. Sí, doctor, gracias. También se le conoce como telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es pues propiamente un desorden vascular
se caracteriza, como vemos en la imagen, por telangiectasias y malformaciones arteriovenosas. Es de tipo autosómico dominante y clínicamente podemos encontrar hemorragias constantes o de repetición. No son tan intensas, multinucleares. Se localizan en la porción tanto anterior como posterior del tabique. Y otras causas, pues, fármacos tóxicos, como AINES, cloranfenicol, carbenicilina, perdón, y antiagregantes, como el ¿Antiagregantes qué? mercurio, plaquetarios, Eso. Antiagregantes como, plaquetarios. como el fósforo, el mercurio, o bien uso de drogas, ¿no? Como los inhalantes de cocaína. Fíjate que no. No, no. O sea, vamos, la cocaína te va a producir sangrado. Lo que quedamos es, acuérdate que la cocaína no es ningún antiagregante, ¿no? Es va a producir una vasoconstricción y ya quedamos que eso produce una necrosis. Y esa necrosis, cuando se desprenden las costras o hay una vasodilatación refleja, va a dar los sangrados. Entonces, ustedes han visto hasta las películas que le entran a la coca, luego manifestaciones, les escurre sangrita por la nariz. Regrésate tu diapositiva anterior, por favor. Eso. Estamos hablando de los padecimientos sistémicos y uno de los padecimientos sistémicos y preocupación, sobre todo son niños pequeños, habitualmente que van a consulta con sus papás. Es una de las cosas que les preocupa, que les angustia, es que tengan problemas de factores, bueno, que tengan sangrados o que no coagule su sangre. O sea, es lo menos frecuente. O sea, es bastante raro que encontremos pacientes con alteraciones hemorrágicas, con alteraciones en los factores de coagulación. En nuestro medio, por ejemplo, una hemofilia pura clásica es bastante rara. Encontramos la enfermedad de von Willebrand y la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad que, no sé, ¿ustedes llevaron algo de hematología? No, doctor, se lleva en ¿No? quinto, me parece. Van a tocar, son las alteraciones. La enfermedad de von Willebrand, cuando estábamos en la escuela nosotros, la veíamos como una enfermedad de la hemofilia pura, la veíamos como una enfermedad de la realeza, de los reyes, de las familias de centro de Europa y de Rusia, ¿no? Inclusive usted, digo, de la película de Anastasia, la hija. ¿Listo? Sí, doctor, ya se están conectando mis compañeros. Ok, perfecto. Muy bien, tú regrésate al anterior que estábamos hablando, las hemorrágicas, ¿no? Entonces decía que la hemofilia clásica es una enfermedad dominante, o sea, se transmite fácilmente, pero es una enfermedad ligada a sexo. Se transmite a veces a través de los cromosomas sexuales. Entonces, en la historia clásica siempre decían que la hemofilia es una enfermedad que la transmiten las mujeres, pero la padecen los hombres. Decía que clásica historia esa del zar Nicolás con su hijo, era que su hijo era francamente hemofílico, la esposa del zar era la familia del centro de Europa, entonces tenía toda la herencia de transmitir hemofilia, entonces le tocó al chamaco y el chamaco tenía unos sangrados tremendos. Pues, ¿han oído ustedes hablar de Rasputín?
Los voy a mandar a leer, o sea, los voy a poner a leer algo de literatura en un momento dado. No leen otra cosa más que medicina. Bueno, entonces decía que esa era una de las cosas que se estudiaba siempre en el centro de Europa, la realeza. Los hombres eran hemofílicos, no las mujeres. Las mujeres no sufrían porque tenían, acuérdense, tienen 2 cromosomas X y complemento sus 2 cromosomas X activaban su sistema de coagulación y con eso no tenían problemas de sangrado. Los hombres, al tener XY, el cromosoma Y no tenía efecto sobre la coagulación y era el clásico paciente hombre hemofílico, sangrado. Pues siempre se dice que lo transmitían las mujeres, pero lo sufrían los hombres. Bueno, esa era la hemofilia clásica. Pero la otra enfermedad que estaba ligada en la cuestión de la realeza del centro de Europa era la enfermedad de von Willebrand. Entonces, von Willebrand se estudiaba en el centro de Europa. Entonces, de repente, en nuestro medio, y sobre todo aquí en Oaxaca, nos aparece enfermedad de von Willebrand. O sea, en pacientes y aquí es hombres y mujeres, no respeta sexo, no es ligada a cromosoma sexual, es una enfermedad autosómica, o sea, se transmite también y altera el factor 7 y 8 de la coagulación. Entonces, estamos viendo, perdón, 7 y 8 de la coagulación. Estamos viendo y tenemos pacientes con sangrados tremendos, severísimos. Y cuando se hacen las pruebas, ahora ya se conoce que es von Willebrand. Sin embargo, el von Willebrand en Oaxaca fue motivo se presentó un trabajo en el Hospital Civil de pacientes con sangrados. ¿Y cómo creen que se haya adquirido el von Willebrand aquí en Oaxaca? Si eso era una enfermedad exclusiva del centro de Europa. Pregunta para todos, para que despierten. ¿Cómo adquirimos aquí en nuestro medio von Willebrand? A ver, piénsele. Porque se hereda por un factor recesivo. Sí, pero ¿cómo, no? Si era del centro de Europa. Tras la colonización, doctor. No, a la colonización, acuérdate que nos llegaron los españoles y no son del centro de Europa. ¿Por la endogamia, doctor? En parte, pero ya la endogamia ya interna aquí que tenemos, pero ¿cómo fue que llegó? Porque eso fue una cosa simpática, ¿eh? O sea, hubo una paciente, y esa es del ISSSTE, una paciente que tuvo su parto, y después del parto tuvo un sangrado, pues así que un sangrado posparto. Pues los ginecólogos pensaron como siempre, ¿no? Que hubiera una atonía uterina, su masaje, su bolsa de agua fría, todo lo que ustedes quisieran, y la paciente seguía sangrando. Entonces, hicieron todo lo que tenían que haber hecho, le pusieron todo lo que tenían, se seguía sangrando, acabó en histerectomía la paciente y seguía sangrando. O sea, entonces tuvieron y seguía sangrando las heridas, es lo peor. Entonces acabó, tiene un récord por ahí esa paciente, inclusive el doctor de la Lanza, el otorrino, estuvo un paciente encamada, intubada, entonces tuvo que hacer traqueostomía por intubación prolongada, empezó a sangrar la boca de la traqueostomía estuvo sangrando. Entonces, un verdadero martirio para la paciente y para los médicos. No se encontraba causa y todo aparentemente era normal. Entonces mandaron pruebas de la paciente a México, a hacer pruebas ya más específicas. Y surprise, ¿no? Salió con un von Willebrand. Entonces ya le pusieron el factor de von Willebrand y la paciente logró sobrevivir. Pues está viva. Pero tiene el récord porque creo que les transfundieron como cerca de 60 litros de sangre y como cerca de 40 o 60 litros de cristaloides. Total tiene como cerca de 120, 130 litros de transfusión de reposición de volumen, ¿no? Entonces se tuvo que llegar a todo eso teniendo los recursos. Pues se tuvieron los recursos, se tuvo el momento. Entonces apareció von Willebrand, ¿sí? Entonces aquí, en nuestro medio. El punto importante, acuérdense que tuvimos una intervención francesa y el ejército francés que nos invadió era un ejército parte francés y parte lo que pueden ser mercenarios. Y algunos de los mercenarios que traían eran del centro de Europa, eran los suavos, o sea, los suavos austrohúngaros,
y esos traían el factor genético de herencia. Y si ustedes se acuerdan, en nuestro querido estado, hay dos batallas que son famosas en la vida de Porfirio Díaz. Una es la batalla de Miahuatlán y la otra es la batalla de la Carbonera. Entonces el ejército francés estuvo mucho tiempo acantonado en el valle de Jutla-Miahuatlán durante mucho tiempo, y el otro tiempo que estuvo permaneció acantonado en el valle de Etla. Y nuestras paisanas de aquella época, en verdaderos actos de heroísmo, se botanearon a más de un suavo francés, ¿sí? Entonces de ahí viene la adquisición de ese gen. Se lo debemos a la valentía de nuestras mujeres que debilitaron al ejército francés y se botanearon a los suavos, ¿no? Y también eso explica por qué en el valle de Jutla, Miahuatlán, hay güeritos de ojos azules, o sea, de piel clara, lo mismo que en el valle de Etla. Y ahora sí, a través de eso, ya después con el tiempo, con la endogamia, pues ya se nos volvió a nosotros una cosa ya endémica en nuestro medio. Entonces ahora ya también tenemos pacientes a los que sistemáticamente les mandamos a hacer, o sea, los factores de coagulación, y nos sorprende porque nos reportan von Willebrand. De hecho, acuérdense ustedes que para operar un paciente, para meter a cirugía un paciente, obligadamente se tienen que pedir pruebas hemorrágicas. Y las pruebas hemorrágicas que se piden son el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina, y habitualmente en el tiempo de protombina se sale alargado. Entonces, cuando tenemos tiempos de protombina alargados, sistemáticamente los remetimos a hematología, en donde se hace la determinación de los factores y nos reportan factores de von Willebrand presentes. Entonces, ya con esos pacientes tenemos que tomar ciertas medidas o a veces definitivamente suspender cirugías que sean electivas y dejarlo únicamente a la cuestión de urgencia. Pero sí ya queda claro el por qué tenemos von Willebrand en nuestro medio. Sí, doctor. ¿Okay? Entonces lo debemos al heroísmo de nuestras paisanas en esa época, de haberse botaneado a los suavos y a los franceses. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces, es más, para algunos de ustedes pueda presumir de su herencia europea para que vean, ¿sí? ¿Mm? Bueno, entonces es una cosa, entonces son raros, ¿eh? Son raros los factores de coagulación, inclusive las hipoproteinemias, las trombocitopenias, son raras, afortunadamente. Los trastornos de hemorragíparos de tipo linfoma, leucemia, también afortunadamente son raros, pero son presentes y son parte de los tipos sistémicos. Lo que sí tenemos, adelántate tu otra diapositiva. Esa, los antiagregantes plaquetarios. O sea, sí tenemos bastante problemita con los antiagregantes. ¿Cuáles antiagregantes plaquetarios conocen? Ya llevaron farmacología. ¿La aspirina? El ácido acetilsalicílico. Sí, acuérdense que el ácido salicílico, la aspirina, es de lo más usado en los factores de cardiología para prevenir la formación de trombos. O sea, ¿por qué? Porque impide la agregación plaquetaria, la formación de trombo. Y una de las cosas que tenemos es que acuérdense que los salicilatos son la aspirina, o sea, es de uso indiscriminado, automedicación, y encontramos aspirina en todo México, en todos los pueblos. Y hay gente ¿qué nombres comerciales tienen de la aspirina? Aparte de aspirina, ¿qué otro le conocen? Que es un muy comercial, que es de batalla. El mejoral, ¿no? Los mejorales son de batalla. Ustedes vayan a un pueblo de Oaxaca y en la tienda del pueblo encuentran aspirina, mejorales, neumerubrina, o sea, son los de batalla, ¿no? Para la fiebre, para el dolor de cuerpo. Entonces, el más común usado viene siendo los salicilatos, ¿no? La aspirina. Entonces, hay gente que consume aspirina en forma rutinaria, no porque tenga problema cardiológico, sino porque le quita el dolor, le disminuye los calambres musculares, le quita la cefalea.
Entonces utilizan su aspirina, pero son pacientes que cuando llegan a sangrar tenemos bastante problema porque no tienen factores de coagulación idóneos, ¿sí? Y esa es batalla. ¿Está claro? Sí, doc. Muy bien, síguele. Muy bien. Bueno, pues aquí está lo que está mencionando, ¿no? Regrésate a tu anterior, ¿no? Pues aquí está esto, ¿no? Sangrados anteriores, sangrados posteriores, acuérdense, 20% son causas locales, nasales, y 20% no nasales, ¿no? Ya hablamos del von Willebrand, ¿no? Muy bien, y los sangrados posteriores, acuérdense, se va para la garganta. Los sangrados posteriores son los graves, son los que consideramos bastante graves. Muy bien, síguele. Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, iniciamos con el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de epistaxis, pues esto es relativamente fácil porque pues el paciente llega sangrando y lo primero que debemos considerar es su estado hemodinámico y descartar que estemos ante una emergencia la que comprometa su vida. Una vez que está estabilizado nuestro paciente, vamos a necesitar instrumentos para llegar al punto de sangrado, lo cual nos va a orientar a su factor etiológico, y para esto se usará el frontoluz o una fuente de luz para visualizar las fosas nasales, un rinoscopio y una pinza de bayoneta para aperturar las fosas nasales. Siguiente. Bien, bueno, en el interrogatorio debemos hacer mucho énfasis en la anamnesis, en los antecedentes heredofamiliares, por si tienen un defecto genético, algún trastorno de coagulación, trombopatías, hemofilias, y también en sus antecedentes personales patológicos, algunos episodios que tengan anteriormente de su sangrado o si utilizan algún tratamiento, alguna cirugía, etcétera. De igual manera, preguntarle su padecimiento actual, es decir, cuándo empezó, cuándo y cómo, dónde comenzó, si es su primer episodio, si es nuevo, recurrente, si es espontáneo provocado, es decir, que, por ejemplo, cuando estornuda o porque se ande rascando la nariz a cada rato, entre otras preguntas. Bien. Vamos a poder clasificarlo de acuerdo a todas estas preguntas en benigna o leve, y estas van a ser las más frecuentes, ya que el sangrado se manifiesta bruscamente y va a ser unilateral. A veces vemos que los niñitos se meten el dedo en la nariz y cuando de repente empieza el sangradero y se espantan. Por eso es que este tipo va a ser común en niños y en adultos jóvenes. Y con respecto a la epistaxis grave, pues esta va a ser en ambas fosas nasales, incluso en la boca, que pueden ser deglutidas y van a afectar el estado general del paciente. Bien. Siguiente. Ahora, con respecto a la exploración física, es importante realizar una rinoscopía anterior y debemos tratar de que los coágulos se expulsen en ese momento, y para esto vamos a ocupar de una gasita que contenga lidocaína y epinefrina o otro vasoconstrictor que tengamos a la mano para que se resalte el sitio de sangrado y determinar si esta va a ser anterior o posterior, ya que de esto va a depender el tratamiento que se le dé al paciente. Muy bien. Ahora, con respecto, es importante hacer un examen de faringe, ya que esto nos va a permitir visualizar, como usted ya lo había mencionado, si hay un goteo posterior o hay algún resto de coágulos, ya que en la mayoría de estos pacientes no les revisan la garganta. Entonces, tanto se debe revisar la garganta como la nariz, porque si este está sangrando por la parte de atrás, será un sangrado grave que pues va a requerir otro tipo de atención y se va a catalogar como un sangrado posterior con riesgo grave.
Y también debemos checar sus signos vitales. Muy bien. Una preguntota, espérate, antes de que continúes. O sea, para todos, acuérdense que siempre es para todos. O sea, están ustedes en su centro de salud. O sea, son ustedes los médicos que están en el centro de salud. Y le llega lo clásico, le llega el papá y la mamá con su niño, llámele o calcule 3, 5 años de edad en promedio y llega chorreando sangre. ¿Qué le van a hacer? No tienen endoscopio, no tienen endoscopio flexible, no tienen, ¿qué van a hacer? Que eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la parte práctica que es lo que se busca de hacer, ¿no? O sea, de tener la cuestión práctica, sí, del manejo, ¿sí? Acuérdense una cosa importante, necesitamos diciendo ustedes tomar en cuenta siempre que lo llevan porque está sangrando, ya sea niño, cuando llevan papás. El adulto que llega espontáneo, solo o acompañado, pues está sangrando. La urgencia es el sangrado. O sea, habitualmente podemos, es un adulto, preguntarle si lo golpearon, si se cayó, si tuvo un accidente. Entonces tenemos una epistaxis postraumática. Pero si el paciente es joven, adulto, y no nos dice que que no hay antecedente postraumático, o en el caso de los niños que van a llegar, estaba platicando o eso y de repente, pum, todo sangrado, ¿no? O lo clásico que nos dicen, estaba dormido y el sangrado lo despertó y venimos desde el pueblo toda la noche porque sigue sangrando. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se para un sangrado inicialmente? ¿Por digitopresión, doctor? Por compresión. La compresión, acuérdense que el ABC de los programas de RCP, de resucitación, el ATLS, lo que ustedes quieran, siempre la A va a ser vía aérea permeable y la C que siempre es control de hemorragia, ¿sí? Control de sangrado. Entonces va a ser fundamental controlar el sangrado. Y eso en cualquier herida, acuérdense ustedes, ¿sí? O sea, cualquier herida que sea en cualquier lugar del cuerpo, le comprime uno para parar el sangrado. Entonces la nariz no es la excepción. Se tiene que hacer compresión inicial. Y habitualmente el interrogatorio es bueno, tenemos que hacerlo, pero acuérdense, dígame, ¿quién paciente piensan ustedes, un adulto que esté sangrando, dígame si va a tener humor de estarle contestando a uno las preguntas del interrogatorio? O sea, están neuróticos, desesperados, aprensivos, y lo que les interesa es para el sangrado. Pues habitualmente en el interrogatorio lo diferimos muchas veces hasta el control del sangrado. O sea, obviamente sí tenemos que preguntar si un golpe, una patada, le dieron un golpe, pues obviamente tenemos el accidente traumático, ¿sí? Y muchas veces a los papás al mismo tiempo que estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer compresión de la nariz. ¿Dónde le van a comprimir? ¿Dónde piensan ustedes que tengan que hacer la compresión? Porque ese es el error más frecuente que tenemos. En las alas de la nariz, en la parte cartilaginosa. Sí, en la parte de abajo de la nariz, acuérdense. Acuérdense que en la parte superior, esta parte de acá arriba, son los huesos y las ramas ascendentes del maxilar. Sí se ve en mi imagen, ¿verdad? Acá arriba son los huesos nasales. ¿Sí? ¿Sí se ve en mi imagen? Sí, doctor. Bueno, entonces ahí no sirve absolutamente de nada hacer compresión. Ahí están comprimiendo huesos. No va a haber ninguna compresión. Y acuérdense otra vez que decíamos que el pleso de Kieselbach está accesible al dedo. Entonces, si metemos el dedo en esta parte anterior, es donde habitualmente son los sangrados anteriores. Entonces, lo que vamos a comprimir es la parte de las alas de la nariz. Abarcamos toda el área de la nariz hasta con su proximidad con los huesos y ahí es donde tenemos que apretar. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que hacer la compresión y eso es lo que podemos hacer en todos los lugares, en todos los sitios, con todos los pacientes, la compresión. La otra cosa que hace casi la mayor parte de la gente es que aprieta acá arriba y le echan la cabeza para atrás, hiperextienden el cuello. Eso es lo que tampoco se debe de hacer. O sea, al contrario, se tiene que hacer una flexión del cuello hacia abajo
clavar la barba hacia abajo, se le apretamos la nariz y le doblamos la cabeza, ¿sí? El que le echen la cabeza para atrás y para que desciendan, lo único que están consiguiendo es que un sangrado que es hacia anterior, apretar acá arriba y apretar, lo único que va a hacer es tragarse la sangre, pero no le va a servir absolutamente de nada. Y eso tratamos mucho de explicárselos a los papás cuando nos dicen que vienen de un pueblo, que vienen en la noche, que vienen manejando, porque pobres papás vienen súper angustiados y se vienen hasta turnando, apretándole la nariz a su pobre hijo. Entonces el enano llega con la nariz morada de la presión, de la compresión que todo el tiempo le estuvieron haciendo. Los papás llegan con la mano así tetanizada de todo el tiempo que estuvieron haciendo y no sirvió absolutamente de nada. Entonces la presión es acá abajo, en la parte anterior de las alas de nariz, que es el área que está en el área cercana a Kisselberg, es el área de Kisselberg. Entonces ahí es donde comprimimos y apretamos. Mantenemos y flexionamos la cabeza. El flexionar la cabeza tiene una utilidad porque al flexionar la cabeza, las venas, o sea, se ponen, perdón, si extendemos el cuello, todo el sistema venoso se estira y eso se adelgaza, y entonces va a aumentar la presión venosa de retorno. En cambio, si flexionamos el cuello, las venas se acortan, se agrandan y disminuye la presión venosa de retorno. Entonces tiene su causa. Entonces con eso disminuimos la presión venosa de retorno y es uno de los factores que nos ayudan a controlar la presión, digo, el sangrado. Entonces apretamos acá abajo y calamos. Y ahí mantenemos unos 4 o 5 minutos la presión y soltamos. Si soltamos y ya no sangró, ahí le paramos. No le hacemos ninguna otra maniobra más, ¿sí? La única indicación que se le hace es que no se toque para nada la nariz. ¿Sí estamos? Y obviamente, ahora sí, ya si tenemos recursos, como decía una rinoscopía anterior, si tenemos recursos, pero una vez que se paró el sangrado, pues podemos colocar un poquito de vasoconstrictor. Y al hacer el vasoconstrictor se va a abrir la nariz. Acuérdense que ya hablamos de los vasoconstrictores, se abre la nariz y nos permite ubicar el sitio de sangrado. Pero ya controlamos el sangrado, que es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, disculpe. Sí. Y si se fija, perdón, dime. Le iba a comentar que tenemos ahorita clase 9:30. Pues ya, vámonos. Nos vemos Por favor. mañana. Nos vemos mañana en clase, ¿sale? Sí, gracias, doctor. Bueno, que Gracias, doctor. descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, doctor.